están unas escondidas y tapadas y otras lijadas de sus paredes, pero hay pruebas y fotos del antes y del después. En primer lugar, que ya hace más de un año se han descubierto los canales por los que trajeron todas las piedras hasta la misma base de las pirámides. Mirar cómo se encuentra hoy en día y mirar su imagen tomada por un inglés seguro y tapada por el gobierno egipcio. Esta pieza con esas formas de embudo a la salida de un depósito es indudable que es para canalizar el agua. Y esto no lo han tapado porque ni ellos mismos se han dado cuenta de lo que eran, porque si no lo hubieran dejado así, con cemento, como hacen siempre. Y si no con dinamita, no tienen problema. Hola amigos, ya estamos aquí y vamos a ver las casualidades de las pirámides de Egipto, puesto que en ellas se encuentran todas las pruebas de tecnología aplicada mínimo en su construcción, y como vamos a ver, es solo la tecnología hidráulica la responsable de ese papel, de la construcción de la única maravilla del mundo que todavía nos acompaña y que ha llegado a nuestros días, aunque en un estado lamentable. Debido principalmente a los terremotos y al uso de dinamita tanto en el interior como en el exterior. Una tecnología hidráulica que ya veréis por todas las pruebas aportadas aquí, y las cuales están unas escondidas y tapadas y otras lijadas de sus paredes, pero hay pruebas y fotos del antes y del después. Y otras no se han dado cuenta ni ellos, por eso todavía están allí y no las han destrozado, ni arrancado ni escondido, ni enterrado tan siquiera como si todas las demás. ¿Y sabéis por quién? Exactamente los mismos que ahora esta teoría la negarán, incluso llegarán al combate directo, me ridiculizarán y se reirán de mí. Siempre es igual, pero al final la aceptarán por obvia. Ya lo dijo Schopenhauer, filósofo alemán, las tres fases por las que pasa toda verdad: negación, lucha personal y por último la aceptación por obvio. Quiero decir en primer lugar que ya hace más de un año se han descubierto los canales por los que trajeron todas las piedras hasta la misma base de las pirámides, desde los sitios más confines de Egipto. Crearon una carretera fluvial por la que en barcazas arrimaron todos los sillares que componen la pirámide, y documentado esto en papiros de la época, situados en el Museo del Cairo. Desviaron el Nilo con canales hasta la misma base de las pirámides. Y este hecho que está documentado solo se pudo hacer con bombas de elevación, bombas de agua, que consiguieron esa proeza de elevación del agua hasta esa cota, situada 50 metros por encima del río Nilo, y que solo se puede hacer con tecnología, pues la meseta de Giza está, como hemos dicho, 50 metros más elevada que el río Nilo. Unas bombas de elevación que también había en la construcción de las pirámides. Unas bombas de elevación que son la síntesis de esas pirámides y la síntesis de la tecnología hidráulica y de una supercivilización, la civilización egipcia en todo su esplendor. Una civilización superior en muchos conceptos a la nuestra, pero con una diferencia de 5.000 años. Ataros los cinturones, que partimos en busca de las casualidades, de una cultura que según la ciencia, todo lo hizo por casualidad. Ya. Aunque yo creo que aquí la única casualidad que hay, os la voy a contar yo al final. Allá por el año 640 a.C., Tales de Mileto, filósofo griego, afirmaba que el agua era el principio universal, el cual era un principio básico de la que partían todos los demás objetos y seres vivos que hay en este planeta, dando a entender que todo es agua condensada, bajo diferentes formas, y que al morir todos volvemos a esa materia básica de la cual salimos, y la cual compone todo el universo, el agua.
Un agua que cumple más de 100 propiedades y que algunas de ellas las estudiaremos aquí en este documental, pues las cumple todas sin excepción. Unas propiedades que ya los egipcios hace 5000 años conocían perfectamente y cuyo conocimiento queda latente en esta pirámide, en la pirámide de Keops, y en la cual al estudiarla no nos queda nada más que admirar todos los conocimientos que ese pueblo tenía. He dicho el pueblo y me he equivocado, pues el conocimiento no estaba en el pueblo, estaba en las élites. ¿Lo veis, no? ¿De dónde viene esa conexión del conocimiento y las élites? Viene de la primera cultura que desarrolló la tecnología, la cultura egipcia, descendiente directa de los alantes. Desde los albores de la humanidad, la cultura ha sido el verdadero tesoro, y las élites y la masonería han sido las celosas guardianes de dicha virtud. Y lo han hecho muy bien, para ellos, claro, pues nos han dejado desnudos y nos han privado de nuestro pasado. Un pasado lleno de cultura y de conocimientos, el cual nos lo han arrebatado, y sin embargo nos han dado un papel de cazadores-recolectores, de tristes nómadas hambrientos, vagando por el mundo y persiguiendo la caza y al son de las cosechas. Y quizás sería realidad, como también era realidad que desde los albores de la civilización hubo ingenieros, gente que con su ingenio y sus desarrollos trató de mejorar la vida de las personas, gente que generó inventos y mecanismos más simples al principio y más complejos a medida que progresaba la civilización. Pero todo eso nos lo han negado siempre, nos lo han arrebatado, lo han escondido y tapado, incluso con cemento, y ahora lo vais a ver bien claro. Pues esta pieza está a la salida de la cámara del rey, lo único que está totalmente tapado, bajo una capa de cemento y con el único objetivo de esconder todas las pruebas del uso de maquinaria, y que esta pieza lo demuestra y confirma. Mirar cómo se encuentra hoy en día, y mirar su imagen tomada por un inglés seguro y tapada por el gobierno egipcio. Esta pieza es la prueba final del uso de la tecnología hidráulica y del uso de máquinas en la construcción de dicho monumento, como no podía ser de otro modo. Jamás a un faraón se le ocurriría hacer esa pirámide a mano. ¿Sabéis por qué? Porque eran gente lista. Y eso solo se le puede ocurrir a un necio, bien grande, justo al contrario de esa familia real que estaba cargada de conocimientos. Esta pieza, con esas formas de embudo a la salida de un depósito, es indudable que es para canalizar el agua. Pero si a eso le añadimos que ese tanque, cámara del rey, tendría que tener unas tomas de agua para poder ser un tanque de agua, como sí tiene, y dos, y que tendría que tener marcas del nivel del agua, pues el agua tiene organismos que atacan la roca y dejan marcas, las cuales estáis viendo. Y no hechas con las manos, como dice alguno, pues algunas están situadas a más de 5 metros de altura. Fijaros qué manos tiene que tener el elemento. Pero además, este depósito necesitaría tener un grifo para regular la cantidad de agua de salida hacia la gran galería, como también tiene, y es la sala de cancelas. ¡Qué casualidad! Las cuales tienen unas correderas por donde dichas piezas subían y bajaban. Quiero que observéis esta pieza, que como hemos dicho, es la corredera por donde esas cancelas, si solo fueran para cerrar la cámara del rey después del enterramiento, no hubieran dejado esas marcas o rayones. Son de granito y se necesita mucho roce continuo y perdurable en el tiempo para dejar esas marcas de arriba a abajo. Cientos de miles de ciclos, cientos de miles de subidas y bajadas, y no una sola, como nos han hecho creer.
Como no, si dirán que esto es también casualidad, claro. Pero esas piezas de granito, las cuales están también en nuestros mejores grifos, pues son de cierre cerámico, una imitación industrial y barata del granito, los cuales necesitarían tener un mecanismo con poleas encima de ellas para poder hacer esa regulación y subirlas y bajarlas. Pues ahí le tenéis, el alojamiento para el eje, redondo como no puede ser de otro modo, y el cual demuestra que todo cuadra en la misma dirección, en el uso del agua en la construcción de la pirámide. 3 alojamientos semicirculares necesarios para recibir y sujetar el eje encargado de la elevación de dichas cancelas. Y esto no lo han tapado porque ni ellos mismos se han dado cuenta de lo que eran, porque si no lo hubieran dejado así, con cemento, como hacen siempre. Y si no con dinamita, no tienen problema. Ya habéis visto los grifos, los depósitos y las tomas de agua. Y ahora vais a ver la función de esta pieza y la cual es el propósito de esas formas que tiene. Estáis viendo como al poner el dedo en el chorro de agua, el agua coge la dirección del dedo, en vez de ir recto como iba, y tuerce en esa dirección, siguiendo con la misma fuerza y velocidad. Y como veis, el agua pierde su dirección y coge la dirección del dedo, y esto es posible por 3 propiedades que cumple el agua y que los antiguos egipcios conocían a la perfección. Estas son capilaridad, adhesión y cohesión, y las cuales hacen que el agua se quede pegado al dedo o a cualquier objeto puesto en su camino, el cual hará esa función de desviar el agua, como también lo haría esa pieza de granito con sus formas, para desviar el agua, como veis, para abajo. Por esa adhesión que cumple el agua a rajatabla, y por cohesión y capilaridad, donde va una parte del agua va toda la demás. Una teoría descubierta en 1900 por Dixon y Joly para dar a entender y explicar el ascenso de la savia a una planta a través de su tallo, hasta las partes más altas de ella y nutriéndose de ese modo. Pues eso que hemos descubierto hace un siglo, ellos ya lo conocían y lo utilizaban en su día a día hace 40 siglos, y esa es la prueba. Además, ese desvío de agua solo se puede hacer de 2 modos: con esas formas que desvían el agua hacia su destino, o poniendo una chapaleta, como veis, la cual restaría energía al agua, y siendo esta menos efectiva, y lo pusieron del modo mejor posible, pero ya lo veis, tapada con cemento y oculta a la vista. Ahora estáis viendo cómo estas formas desvían el agua hacia abajo, y la pieza real hacía lo mismo, desviando el agua hacia la gran galería, en la cual se encontraba esta bestia, sí, esta bestia de elevación, sedienta de agua, y la cual para funcionar necesita estar en una galería en caída, como si está entre 25 y 30 grados, que son lo más efectivos para ello. Y qué casualidad. Pero es que esa galería necesitaría un canal central por donde ir el agua, y ahí le tenéis. Y además, para esa máquina tener fuerza poderosa, necesita que su altura sea de 6 metros para arriba, y ahí está, de 8 metros. Pero para que esa máquina hidráulica pudiera trabajar, necesitaría obligatorio poder vaciar los cangilones de la manera más efectiva y que no restaran fuerza a la máquina. Y necesitando para ello un rebaje al final de su recorrido, y cómo no, ahí está, pues este rebaje solo tiene la función del vaciado de los cangilones, no sirve para nada más. Pero además, esa máquina necesitaría, sí o sí, tener un depósito de recogida del agua, y que éste esté en caída, y ahí lo tenéis, la cámara de la reina con una galería de entrada al 3% de desnivel.
y con las marcas en sus paredes, afirmando lo que digo y las cuales podéis ver. Pero esta cámara necesitaría por fuerza un sitio para alojar las bombas de agua para devolverlo otra vez hacia la cámara del rey. Y ahí está, el alojamiento de las bombas de elevación. ¡Qué casualidad! Y jamás sería posible que esas bombas funcionaran si esta cámara no tuviera un escalón en la entrada, generando una cavidad para que esas bombas no se desceben. Y qué casualidad, ahí le tenéis. Pero además, jamás sería esto posible, y esto no lo dudéis ni un segundo, sin unos tubos que comunicaran con la cámara del rey. ¿Y coño, qué es esto? Casualidad, claro. Pero esa máquina poderosa, para poder funcionar, necesitaría para los casos de avería tener un canal auxiliar para evacuar el agua y no inutilizar las galerías y las máquinas. Y qué casualidad, ahí está también. Pero esas máquinas hubieran dejado marcas donde entraban los cangilones en ese canal central de la gran galería. Marcas como estas. Pero además, marcas semicirculares en las paredes, a la medida justa de la noria, como estáis viendo. Y los cangilones, al bajar por ese canal central, por narices dejarían marcas a todo lo largo hasta abajo. Marcas que, aunque los cangilones no rozaban normalmente para favorecer el funcionamiento y la arrancada, en casos especiales sí rozaba, y esa es la prueba. Las marcas que dejaron. Pero además está esta otra foto con marcas circulares en sus paredes, y ya veis que con un tratamiento en laboratorio fotográfico, cómo las hacen desaparecer de la foto, y en las paredes no existen, quitado con lijadoras o con cemento, pero da igual, quitado del medio y borrado y ocultado, como todo. Pues eso es claramente del roce de un eje de sus máquinas. Buscarlo por favor en el buscador con esta foto. Veréis como casi todas las imágenes son sin la marca famosa, pero seguir buscando porque ahí están, con la marca también. ¿Sabéis qué significa esto? Yo os lo voy a explicar. Que estaban tan seguros de su engaño que no se han molestado ni en no poner las imágenes con las marcas. No se han dado cuenta y han puesto las dos, la del antes y la del después. Además de mentirosos, despistados. Vosotros pagaríais para ver un truco de magia si previamente sabéis cómo se ha hecho. ¿No es mejor para el mago no desvelar el truco y esconderle? Ese es, a mi juicio, el planteamiento de las autoridades egipcias. Por eso lo lijan y lo tapan con cemento, y por eso lo ocultan y lo esconden, y por eso algunos lo niegan y prefieren la confrontación y la pelea, y ser títeres, verdaderas marionetas del poder. En fin, ¿qué se va a hacer? Sigamos. Quiero que veáis que esa máquina hidráulica tiene una salida para las sogas de elevación y que para ello tiene ese túnel situado en la parte alta de la gran galería y que es totalmente necesario y el cual estáis viendo. Veis que está perfectamente construido en cuanto a sus formas y su situación y que su objetivo no puede ser otro. Y en él incluso se ven los roces que posiblemente dejaron esas sogas en las paredes laterales. Pero claro, esto no es verdad. Es casualidad también, como todo. Igual que el dios Hapi, que refleja el dominio del Nilo y de sus ciclos desde el cielo a la tierra, y el dominio de la energía hidráulica.
Pero para poder hacer este circuito de agua con todos sus mecanismos, es necesario, además de tener todas sus galerías con una caída para la funcionabilidad de sus máquinas hidráulicas, como sí tiene, tener unos tubos por donde devolver el agua para arriba otra vez, desde la cámara de la reina a la del rey, y ahí están. Pero además toda esta máquina tendría que montarse con otra grúa, con otra máquina inferior, igual que esta, pero situada en una cota inferior, y ahí la tenéis. Pero esa cámara de la reina, la cual tiene las marcas del agua totalmente visibles de los niveles de llenado de este depósito, pues no es la cámara de ninguna reina, necesitaría cancelas para regular la salida del agua, y ahí la tenéis, los alojamientos de las correderas de ellas, y por donde subían y bajaban. Pero para poder creer esto se necesitaría ver, puesto que esas cancelas han subido y bajado, los roces hechos por ellas, y aunque los más marcados les han borrado del granito con lijadoras, solo lo han hecho con las marcas más profundas. Se pensaron que no les íbamos a pillar, que no lo íbamos a ver, y dejaron las más livianas, pero nos da igual, ahí están las marcas y las pruebas de ello, además de las pruebas de su lijado y ocultación. Pero si en ese circuito ha habido una máquina hidráulica, ¿qué roces ha dejado en el pasaje descendente? Estos que estáis viendo. Y todas las galerías, ¿cómo están? En caída. ¿Y por dónde llenaban la cámara de la reina? Por los mal llamados respiraderos. ¿Y por dónde recogían el agua para devolverlo para arriba? Correcto, por la cámara subterránea. Y lo subían por el túnel de los ladrones, y así hacían el circuito cerrado. Un circuito de agua cerrado. Pero bueno, pongámonos de acuerdo. Si había una máquina en el pasaje descendente, como sus roces dice, ¿dónde está la cúpula? La cúpula necesaria para este trabajo. Si hubo una noria de cangilones en ese pasadizo que es hoy, por narices necesitó esa cúpula encima de él para alojar sus máquinas. Y mirar dónde está ahora. La utilizaron allí y luego la subieron 50 metros en la misma línea. Taparon todo con piedras y dejaron solo el canal central por donde bajaba el agua y donde los cangilones bajaban con él. Ese canal es el pasaje descendente, el cual hay que cruzarlo agachado por ese motivo. Entonces ahí estuvo la noria de cangilones, en esa fase primaria de construcción, y ahí estuvo ese circuito de agua cerrado, y también con todas sus galerías en caída. ¡Qué casualidad! Requisito este necesario para la energía hidráulica. Porque claro, si tiene una grúa baja, que acabamos de ver, necesaria para la construcción de la parte baja, y además una grúa media, como hemos visto antes, y situada en la gran galería, necesaria para la parte media, tendría por narices que tener también una grúa alta para realizar los trabajos altos de esa construcción. ¿Y qué es eso? Casualidad, claro. Y descubierto por la empresa Scan Pyramids en 2017. Ahí está el depósito y las cancelas. Ahí está la galería inclinada para sus máquinas y ahí está el depósito auxiliar, donde recoge el agua y lo manda por esos tubos o respiraderos otra vez para arriba, haciendo ese circuito de agua cerrado necesario ahí arriba. Y diréis, ¿dónde estaba la bomba necesaria para la elevación del agua? Y ahí la tenéis, ¡qué casualidad! Ya habéis visto un circuito de agua también allá arriba de la pirámide y también con todas sus galerías en caída. De este circuito y su existencia lo ha enseñado, como hemos dicho, Scan Pyramids en uno de sus últimos trabajos. Pues el último, si queréis verlo, está aquí en el canal y al final os lo dejaré para que lo pulséis y lo disfrutéis. Entonces hemos visto el circuito bajo, el circuito medio y el alto, pero como pusieron todas las piedras de recubrimiento, pues hay que ponerlas como último remate
y harían falta 4 grúas arriba, una en cada cara para ello. Entonces, esas galerías no me lo creo. Allí iban las 4 grúas, todas situadas en caída. Con el agua, para mover una, movían las 4. Y son las famosas galerías de arriba del todo, y todas en caída. ¡Qué casualidad! Y ya por último decir que en la galería original de entrada a esa pirámide, en la parte alta, allí está este tetragrama, y qué casualidad, que habiendo esta máquina con 2 ruedas giratorias gigantes y una cadena de cangilones uniéndolas, en el pasadizo de entrada a esa máquina, indique que por aquí abajo se entra a ella, a esa máquina hidráulica, sí, por donde indica la flecha, que es el único punto de entrada, hasta que con dinamita abrieron el que hay hoy en día. Y como última casualidad, si sumamos los 3 símbolos de después de la flecha, pues el último es similar al segundo, solo que así es como los egipcios indicaban que esa pieza giraba, salvo que una, como veis, indica que tiene un eje y la otra 2, y que giran, y que su suma, como decíamos, da esta letra, la cual se encuentra en el nombre del dueño y señor de este proyecto, el faraón Keops, el dueño y señor de esta tecnología. ¡Qué casualidad! No, si aquí en las pirámides todo son casualidades, al igual que su situación señalando los equinoccios en las 3 pirámides y con un error menor que el que haríamos hoy en día, o que contenga el número pi, el número áureo o la sección de Fibonacci, o incluso el metro y el codo, y que marque la velocidad de la luz, la velocidad de rotación de la Tierra y la distancia meridional, entre miles de datos más. Todo casualidad, claro. Incluso que otros pueblos contemporáneos, separados miles de kilómetros, usaran también jeroglíficos, momificaran a sus muertos, elongaran los cráneos, hicieran el mismo tipo de pirámides y con la misma tecnología, incluso las mismas medidas, y que tuvieran las mismas habilidades astronómicas, incluso las mismas técnicas antisísmicas, que no dejaron ninguna explicación de cómo se hizo, y que todos los lugares sagrados estuvieran alineados y separados entre ellos en una relación con el número áureo. Y todos estos últimos datos sacados del documental La revelación de las pirámides, posiblemente el mejor documental del mundo. Si aquí la única casualidad, yo creo, es que habiendo tantos espermatozoides, llegaran ellos los primeros. ¡Qué casualidad! Espera a ver, ¿o fue casualidad? Juzgarlo vosotros, que ya sois grandes. Pues esto solo puede ser fruto de una supercivilización, la civilización egipcia. Y yo ahora os voy a decir mi conclusión. Ellos tenían universidades y bibliotecas. ¿Qué había en esas bibliotecas? ¿El grosor de las sogas? ¿La cantidad de personas que se necesitan para tirar de una piedra? ¿Lo que tarda una lechuga en crecer? ¿O quizás hasta dónde llegaba la inundación del río Nilo? Seamos serios. ¿Creéis que para eso hace falta llenar miles de tomos? ¿No sale de ojo que si tenían universidades tenían conocimientos? Las llamaban las casas de la vida y se formaban como auténticos ingenieros. ¿Ingenieros de qué? Si tiraban con sogas. ¿Esa era la tecnología que les reconoce la ciencia? ¿Para eso tenían universidades? Di que sí, para hilar sogas, y se quedan tan anchos. Y esa gente es la que estudia nuestro pasado, qué interesante. La cantidad de mentiras y de errores que nos cuentan. ¿Y con qué fin? Porque una mentira tan bien organizada solo puede tener un fin. Esto no es fruto ni de la casualidad
ni de la ignorancia. Está demasiado bien organizada y estructurada, desde abajo hasta arriba. Y si no, que estudien esta teoría y que demuestren que no nos engañan, y que vean que tanta casualidad no es casualidad, es realidad. Y en el próximo documental prometo superarme. Si es posible, claro, porque el listón está muy alto. Si os ha gustado, like y suscripción. Y si no, también. Y aquí lo tenéis, amigos, lo prometido. Chao, chao, chao y 1000 besos.